Nos encontramos el día de hoy desde Tepoztlán, Morelos, en la preaudiencia de devastación ambiental, que es parte de todo el trabajo que está haciendo el Tribunal Permanente de los Pueblos en el capítulo México. Y hoy nos encontramos para esta entrevista Hugo Hernández, Amaranta Viridiana Valgañón, Jorge Fernández Sousa. Y bueno, entonces el día de hoy tenemos el gran honor de estar con el magistrado Jorge. Y bueno, no sé si nos podría platicar antes de empezar con toda esta entrevista, ¿quién es usted? Bueno, ¿quién soy actualmente? Actualmente soy magistrado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que es un tribunal que no pertenece al órgano judicial del Distrito Federal, sino que es un órgano autónomo que, como ustedes saben, se encarga de dirimir las controversias entre los ciudadanos y la administración pública del Distrito Federal. Bueno, también es importante señalar que el magistrado está haciendo un trabajo muy importante del Tribunal Permanente de los Pueblos como juez garante. Entonces, tal vez algo que sería muy interesante para todos nuestros podescuchas sería saber cuál es el trabajo de un garante en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Quizás antes de una introducción necesaria para decir qué hacen los garantes, valdría la pena decir qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos. 2 minutos de historia. Hace ya algunas décadas, durante la Guerra de Vietnam, se configuró un tribunal que dirigió, que convocó, que coordinó el filósofo Bertrand Russell. Entonces, fue sobre los crímenes de guerra de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, durante la Guerra de Vietnam. A partir de ahí, posteriormente, en 1974, 1975, sesionó en Bruselas un tribunal Russell sobre la represión en América Latina. Y a partir de ahí se creó una fundación, Lelio Basso, que lleva el nombre de un antiguo senador del Partido Socialista Italiano, que sostiene esa fundación al Tribunal Permanente de los Pueblos. Cabe señalar que que se operó en la Guerra de Vietnam como contra la represión en América Latina, como los actuales, es un tribunal de conciencia, es decir, no es un tribunal en términos estrictos, no tiene jurisdicción efectiva, por llamar de alguna manera. Sus resoluciones, podemos llamar sentencias, no son coactivas, no son vinculantes, no son obligatorias, pero por la tradición y la historia internacional que tiene y por la calidad de las personas que han participado, por decir algo, termino, por las personas que han participado, es un tribunal que tiene importancia mundial. En el caso de América Latina, estamos hablando de los años 70, 74, 75, participaron personalidades como Gabriel García Márquez, como Julio Cortázar. Eran los años de la represión muy fuerte después del golpe de Estado en Chile, después del, en fin, una situación de nulo respeto a los derechos humanos en muchos países de América Latina. Entonces, personalidades de América Latina estuvieron en ese tribunal junto con personalidades de otros países, de otros lugares de Europa fundamentalmente, dando fe y dando testimonios y dando información sobre lo que estaba ocurriendo en América Latina. De ahí se desprendió surgió una resolución que condenaba los crímenes de Estado que se estaba cometiendo contra diversas poblaciones de América Latina. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos tiene esta autoridad moral internacional y por eso sus resoluciones, digamos, sus dictámenes, esas sentencias no vinculatorias tienen mucho peso. Entonces, ante la situación actual que vive México, un grupo de organizaciones, también de personalidades, solicitó a la Fundación Lelio Basso, que es la que, como decíamos, sostiene al tribunal, sostiene en términos de toda índole, ¿no? Políticos, de vigencia, en fin, que se pudiera constituir un capítulo México. Pues por la situación lamentabilísima que todos sabemos en el país, de poco respeto a los derechos humanos, de insuficiencias del gobierno del Estado, etc. A partir de ahí entonces que se ha configurado el tribunal y el tribunal funciona
dicho muy sucintamente de esta manera. Se establecen una serie de temáticas que se llama audiencias, que en el caso de México menciono algunos, una sobre migrantes, otra sobre devastación ambiental, otra sobre maíz, sobre feminicidios, sobre violencia y falta de respeto a los derechos humanos, sobre cuestiones laborales. Entonces, estas audiencias, que son los temas que integran la gran temática del tribunal, trabajan con preaudiencias. Entonces, las preaudiencias son reuniones previas a la audiencia de cada tema, en las que interesados, organizaciones, individuos, gente de universidades, de toda índole de personas físicas y morales, digamos, dan su testimonio, hablan de la problemática, y a partir de ahí se va configurando la temática de cada audiencia. La idea es que después hacia finales de 2013, hacia 2014, ya haya una temática integrada que pueda dar la pauta, los elementos para una resolución que estaría a cargo de jueces internacionales. Jueces en el mismo sentido, o sea, no son jueces que vayan a dictar una sentencia vinculatoria, sino que son jueces que conocen el derecho internacional, que conocen la situación internacional, que están conociendo la situación de México a partir de las preaudiencias, y que van en su momento emitirán un dictamen sobre la situación de México, o al menos, bueno, de México, abordada desde las 7 audiencias. Entonces, junto con esto y con todas las organizaciones que están trabajando, se nos invitó a algunas personas para participar como garantes. Los garantes no somos, en este caso, jueces estrictamente. Somos personas que tenemos conocimiento de la situación nacional y que podemos, que nuestra función es, a la vez de participar, por lo menos como observadores en algunas de las preaudiencias, estar en su momento en comunicación con quienes vayan a fungir como jueces. Es decir, somos de alguna manera la contraparte de los jueces internacionales que van a emitir el veredicto. Digamos, es de alguna manera garantes de que lo que se va a emitir tenga fundamentos en los que se haya estado diciendo en las preaudiencias y en su momento en las audiencias. Repito, somos la contraparte. Los jueces en su momento cotejarán probablemente con los garantes la orientación que vaya tomando el trabajo del tribunal a partir de las preaudiencias y de las audiencias. Así, en grandes rasgos, ese es el trabajo que se está desarrollando y que se va a desarrollar. Okay. Y bueno, en este sentido, ¿por qué un magistrado, se puede decir, que forma parte del aparato gubernamental, se decide adentrar en lo que es el Tribunal Permanente de los Pueblos, en particular en la función de juez garante, y más ahondado, para ser más reiterativo, en la preaudiencia que está llevando a cabo aquí en Tepoztlán sobre la colisión entre el campo y la ciudad? ¿Por qué adentrarse a este tipo de dinámicas? Porque, más bien diría, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Si estamos en una situación complicada como país, en una situación en la que hay insuficiencia de las funciones del Estado, por decirlo claramente, en los diversos órdenes, en la que hay graves violaciones a los derechos humanos, si hay la posibilidad de entablar comunicación con visiones desde fuera o de personas que no son mexicanas, que van a tener una perspectiva, una información de lo que ocurre en México a partir de quienes están viviendo lo que ocurre en México. Repito, podemos hablar de migrantes o de mujeres o de organizaciones o de personas que han visto vulnerados sus derechos. Entonces, la posibilidad de que una persona, en este caso como yo, que está desarrollando funciones jurisdiccionales, pueda emitir una opinión
dar un punto de vista frente a la visión que vayan a forjarse los jueces internacionales, me parece que puede ser útil para el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos. Dicho de manera muy general, dicho de manera más particular, no habría impedimento, no habría por qué no hacerlo. Mi trabajo está limitado a las controversias de ciudadanos del gobierno del Distrito Federal y la Administración Pública del Distrito Federal. Entonces, quizás podría haber un conflicto de intereses, por decirlo de manera muy fuerte, creo que ni a eso se llegaría, si se tocara algún tema que en el Tribunal Permanente de los Pueblos que tuviera que ver con mi trabajo como juzgador en materia administrativa del Distrito Federal. Si ese fuera el caso, seguramente no participaré en ese caso en el Tribunal Permanente de los Pueblos, porque además no participamos en casos específicos, ¿no? Somos observadores y daremos nuestra opinión de manera general. Si cuando demos nuestra opinión de manera general asomar algún asunto del Distrito Federal, bueno, pues y que tenga que ver con una controversia administrativa, pues entonces ahí podría haber conflicto de interés y tendré que excusarme en una o en otra parte. Tendré que excusarme. Pero fuera de eso no hay ningún impedimento. Al contrario, creo que ojalá que pudiera oírse el punto de vista de personas que están involucradas directamente, no solo en funciones jurisdiccionales administrativas, sino en funciones jurisdiccionales de toda índole. Creo que sería muy importante para los jueces internacionales, que insisto mucho en eso, ellos van a emitir una resolución no vinculante. Sería muy importante oír la opinión de quienes están involucrados en la función judicial o más ampliamente jurisdiccional. Entonces, esa es la función. Creo que esa es la razón. Creo que no hay por qué no hacerlo. Creo que es importante. Y bueno, sí, ciertamente hay que reconocer que los alcances del Estado de Derecho en México son limitados. Es un Estado de Derecho, hay que decirlo claramente, precario. Basta con ver algunas encuestas y con ver lo que piensa la ciudadanía de quienes procuran y administran la justicia para darnos cuenta de esto. Creo que decir eso no es ningún descubrimiento, no es decir ningún descubrimiento ni ninguna información nueva. Entonces, pues es importante estar presente en esto. Una precisión: yo estoy en la preaudiencia de hoy porque digamos, por razones de ubicación, de tiempo, pude estar en esa preaudiencia. No estamos todos en todas, ni por temas, ni por otras razones. Los garantes estamos como observadores en todo el proceso, pero no estamos divididos temáticamente, digamos. O sea, no tengo como temática especial, si bien es muy importante, muy interesante la cuestión ambiental y la cuestión del choque campo-ciudad. Igual estuve en otra que fue sobre las cuestiones laborales. Igual puede estar en otra que está otro tema. En fin, depende de la ubicación, de cómo se dé, del momento, de los tiempos que tengamos, básicamente. Algo que señalaba y que me parece que es muy importante es lo que apuntaba ya respecto del derecho, ¿no? Porque justamente de la acusación general que se presenta en Ciudad Juárez del Tribunal Permanente de los Pueblos se puede desprender precisamente esta parte de la denuncia que hacen los pueblos, de cómo el derecho ha sido puesto a servicio de los intereses de ciertos sectores específicos de la sociedad, y específicamente tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Pero también algo que es muy interesante es que el Tribunal Permanente de los Pueblos en todo su proceso ha como logrado desplegar diferentes frentes en este tipo de denuncias, y uno de ellos es como la perspectiva, no solo de la denuncia de los pueblos, sino también de la creación o de la reivindicación de los derechos que los propios pueblos van creando, ¿no? O sea, derechos que tal vez en el ordenamiento positivo no están reconocidos, pero que ellos creen importantes, ¿no? Recuerdo que hace un par de semanas, y espero ustedes también lo recuerden, pueden escuchar, estuvimos en la preaudiencia que se realizó en Cherán, y precisamente ellos, los compañeros de Cherán marcaban muchos derechos, ¿no? Que los ordenamientos jurídicos como tal positivos
no le reconoce, ¿no? ¿Qué opina usted justamente de esta inversión de la creación del derecho? No el derecho emitido del Estado hacia la población, o sea, sino como este derecho creado desde las comunidades y que se trata de implementar en el día a día. Es un tema que daría para muchísimo, pero vamos a ver si resumimos. A ver, en principio ustedes lo saben perfectamente por su calidad de abogados o estar a punto de serlo. El derecho, por definición, es el que emite el Estado. O sea, corrijo, el derecho es aquel que es el conjunto de leyes que son positivas primero, es decir, que pasan, por así decirlo, por los canales de emisión del Estado, el legislativo básicamente, pero que son también cumplidas. Aquí tenemos un primer problema. El derecho no es solamente la ley. El derecho es la ley, pero es la ley cumplida. Si vamos a eso, entonces vemos que el derecho en México se tambalea. Sí. Porque hay muchísimos, somos campeones en emitir leyes, ¿no? Emitimos leyes, si hay un problema de insuficiencia alimentaria, se modifica la Constitución y así todos tenemos derecho a la alimentación, como si por eso ya se fuera, y si hay un problema de no respeto a los derechos humanos, se transforma la Constitución, se modifica la Constitución como se hizo en junio del 2011, claro. Y ya se respetan los derechos humanos. Sabemos que no es así. Entonces, eso es una utilización de la ley para darle una salida, o más bien, para no darle salida real a los problemas. Esa es una cuestión de uso ideológico de los actos legislativos, de la ley misma, de la Constitución, pero no es derecho, pues. Yo parto de la idea de que el derecho existe cuando lo que se trabaja de manera positiva, lo que se formula de manera positiva, es efectivamente aplicado. Tiene validez, no solamente porque se aplique en un ámbito territorial y espacial, sino porque tenga validez social, es decir, porque es respetado, es aplicado por quien tiene que aplicarlo y porque la población está involucrada en esa aplicación. Entonces, cuando esto no ocurre así, se dan situaciones como la de Cherán, que ante la falta de aplicación del derecho comúnmente, bueno, del derecho o de la ley emitida, de la ley formalmente vigente, ante la falta de vigencia social de esa ley y por tanto, para mi gusto, ante la falta de existencia del derecho, entonces hay lugares como Cherán en los que la población se hace de normas para regular su propia situación. Yo diría, ¿se puede hablar en ese sentido de un derecho alternativo? Tal vez se puede hablar de un derecho alternativo ante el no funcionamiento, cuando menos en esas localidades, del derecho nacional. Sí, es un derecho alternativo que sin embargo carece de la formulación rigurosa, digamos, de la promulgación de las leyes. Yo diría que es yo quizás, no sé si hablaría de derecho, hay una normatividad que algunos sectores de la población se dan ante la ineficiencia de la aplicación de las normas formalmente emitidas. Si se le quiere llamar derecho alternativo, bueno, puede ser, me parece un poquitito fuerte, pero bueno, no cabe duda que sea una normatividad, a lo mejor ni siquiera escrita, pero que la gente ya acordó darse, repito mucho eso, porque quienes debieran aplicar la ley y por tanto estar por la vigencia del derecho, no lo están haciendo. Esa es una situación que además nos habla de un estado delicado de cosas, porque si hay sectores de la población que tienen que darse su propia normatividad y tienen que vigilar su propia normatividad porque los organismos del Estado no lo están haciendo, entonces quiere decir que hay cuando menos asomos de desarticulación del Estado. De desarticulación del Estado y por tanto de la vigencia del derecho nacional. Claro. Así lo diría, no sé si por allá lleva la inquietud. Ahí lleva la inquietud.
Repito, bueno, en este caso el Tribunal Permanente de los Pueblos no es un derecho alternativo porque como no es vinculatorio, sí, claro. Es interesante porque el derecho nacional tendría que ser la vinculación de todos los habitantes del país al derecho formalmente emitido en sus diferentes niveles, federales, locales, etcétera, estatales, de las entidades de la República. El derecho alternativo podría ser, con normatividad alternativa, aquella que se da en algunos sectores, porque aquel derecho nacional no está funcionando, no está siendo socialmente vigente. Y el trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos no se puede decir que sea un trabajo estrictamente que implique algún derecho alternativo. Es un tribunal de conciencia, es un tribunal de alto reconocimiento, pero que sin embargo, como lo he dicho ya varias veces, no es vinculatorio y por tanto no es un tribunal que maneje derecho como tal. Claro. Sin embargo, lo que sí permite precisamente es no solo visibilizar las luchas, o sea, como todo lo que está haciendo la gente, sino precisamente visibilizar que hay necesidades que el Estado tal vez no ha alcanzado a ver o ha omitido, y que en ese sentido las comunidades están diciendo, ¿sabes qué? O sea, no sé, por ejemplo, tú estás regulando en materia ambiental de esta manera, sin embargo nosotros, el campesino o las personas que son productoras o distribuidoras de semillas, dicen, en realidad esa ley no nos es útil por esto y por esto, ¿no? O sea, creo que eso es como algo muy importante que permite hacer como el tribunal. Sí, claro, sí, desde luego, ayuda a visibilizar eso. Pero una cosa que es muy importante, aprovechando esta visibilización que permite el Tribunal Permanente de los Pueblos, o en la plática, en las discusiones que se puedan dar en fin, entre diversos sectores de la sociedad, es qué parte de la normatividad, por estar formulada como está formulada, no le sirve a los intereses de la gente, y qué parte de la normatividad no está sirviendo porque no está siendo bien aplicada. No sé si me deben entender, porque muchas veces lo que ocurre es que podemos suponer que la normatividad no está bien formulada, no está bien estructurada, cuando lo que está pasando es que su aplicación distorsiona la idea con la que fue formulada la normatividad, y entonces en lugar de preocuparnos por cómo está siendo aplicada, nos preocupamos por emitir una nueva normatividad. Lo que cuando es así puede complicar el panorama. Por eso es muy importante en estas preaudiencias, en su momento de las audiencias, en fin, y en cualquier tipo de reflexión que se haga en diferentes ámbitos, ver qué normas son contrarias a los intereses, no sé, de los productores campesinos de determinada región o determinados productos, valga la redundancia, y en qué casos las normas, sin ser contrarias a sus intereses, lo que pasa da la apariencia de que lo son porque están siendo indebidamente aplicadas. Y aquí entra una cuestión muy importante, que es precisamente el ejercicio de la función judicial. Hace un momento se estaba hablando en esta preaudiencia de acciones sociales que se están haciendo para intentar frenar los permisos para la siembra de transgénicos, de maíz transgénico. Se habló muy poco, si es que no se habló nada, de acciones judiciales que pudieran combatir eso. No sé si se dieron cuenta ustedes, fue muy poco, al menos yo no oí nada de eso. Bueno, hablaban de firmas, hablaban de manifestaciones, cosas que está bien, son muy importantes, pero no hubo la función de decir, bueno, pues hay que pensar ante quién tenemos que acudir judicialmente o formalmente o jurisdiccionalmente para intentar detener esta situación. Ahí hay una cosa que a las facultades, las escuelas de derecho tendría que importarles mucho, que es precisamente la función social en el sentido más amplio de quienes ejercen el derecho desde donde sea, o aplican o trabajan con la ley, mejor dicho, desde donde sea, desde el litigio, desde la función judicial, jurisdiccional, desde el gobierno, desde las empresas. Creo que es una temática sobre la que habrá que profundizar. Claro.
Y, por ejemplo, ya como un poco redondeando todo lo que ha sido el trabajo de las preaudiencias que se han realizado desde el año pasado hasta este año del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿cuál es tu perspectiva respecto de lo que podemos esperar del tribunal? O sea, las diferentes audiencias, ¿no? O sea, en este momento, claro, hay algunas que están más avanzadas, otras que están todavía recopilando documentos, que se están documentando, pero más o menos como en este momento, ¿cuál sería el perfil o sea, hacia futuro de los trabajos que se están realizando en el tribunal? Bueno, yo creo que lo que se va perfilando es en los diferentes temas. Se ha visto en algunas cosas de migrantes, en algunas cosas de mujeres, en algunas cosas de laborales, en las cuestiones de impacto ambiental. Lo que se va perfilando es sectores de la población que sufren vulneración a sus derechos, y una preocupante situación respecto a los derechos humanos, y también una preocupante perspectiva de poco cumplimiento de la normatividad formalmente establecida. Yo diría que inclusive hay más, quiero decir, es más fuerte el incumplimiento, causa más daño el incumplimiento que cierta normatividad que haya tenido, que se haya reorientado, por decirlo de alguna manera, y que perjudica a la población. Desde luego que existe. Yo creo que ha habido, lo acabamos de ver con la reforma laboral, ¿no? Claro. Ha habido reformas que afectan negativamente a sectores amplios del país, pero eso no es menor. Lo que pasó en materia agraria hace unos años está empezando a pasar en materia laboral, pero algo que es muy interesante, es muy preocupante, es que se deja de respetar la normatividad que protege, por así decirlo, o que abarca sectores de amplios, que abarca derechos de amplios sectores de la sociedad. Se deja de respetar esa normatividad, y cuando esa falta de respeto ya está muy casi asumida socialmente, entonces se cambia la ley. En materia laboral es clarísimo. En materia laboral es clarísimo. Si quieren ustedes pensar en el famoso outsourcing, esto es una práctica que ya venía dándose contra la ley, o por decirlo de alguna manera, dándole la vuelta a la ley. Entonces ahora se plantea el cambio a la ley para legalizar lo que era una práctica ilegal y que por años se había estado distorsionando a la ley. Entonces, todo eso ha ido saliendo, no solamente en materia laboral, sino lo estamos viendo con los transgénicos y tal, con las aplicaciones ambientales en este caso. Todo eso ha sido información del perfil que va tomando la información misma del tribunal, de lo que está discutiendo en estas preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos en su capítulo de México. Bueno, y volviendo un poquito a lo que comentaba anteriormente, en México uno de los mayores problemas, y es igual como lo plantea Ferrajoli, hay una hiperproducción de normas jurídicas, ¿no? En ese sentido yo creo que México es, como usted lo decía, un competidor a gran escala, y por ahí dicen que un país que tiene muchas leyes es un país muy enfermo. Sí, claro. En este sentido, ¿no sería conveniente que los jueces garantes o el TPP en su totalidad hicieran un saneamiento de las leyes del país donde están realizando sus funciones? El saneamiento, si es que se pudiera, yo entendería el saneamiento como el señalamiento, la ubicación de las leyes que están siendo incumplidas, porque el saneamiento pues ya sería función del Estado interno, ¿no? Sí. Pero si por saneamiento entendemos se puede decir como una limpia de normatividad. Sí, una limpia en el sentido de decir qué normatividad no se está cumpliendo, qué normatividad no se está atacando, qué normatividad ha sido cambiada en detrimento de sectores amplios de la población. Yo creo que eso puede ser una aspiración a algo a alcanzar en los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y sí, ahí debe surgir esto tanto de las preaudiencias como de las audiencias, como de lo que los jueces internacionales perciban y trabajen, y lo que puedan cotejar con los garantes.
Y en este sentido, también a los afectados que están ahorita en las preaudiencias y que están exponiendo sus casos, se les ha intentado ayudar y darles auxilio jurídico para que pongan sus casos. No como función del Tribunal Permanente de los Pueblos, no tendría esa función. Ha sido como una consecuencia positiva, afortunada, paralela al trabajo del tribunal. Claro. Porque bueno, el tribunal, aparte de lo que hemos comentado, tiene, los trabajos estos que están en el Tribunal Permanente de los Pueblos, permiten que organizaciones diversas se pongan en comunicación, hablen de sus problemas, que muchas veces son problemas comunes. Entonces, a partir de ahí sí se han podido diseñar algunas líneas de trabajo, tanto jurídico como social, como político, para ir tomando defensas comunes. Repito, no es un trabajo estrictamente del Tribunal Permanente de los Pueblos, pero si queremos verlo así, el trabajo del tribunal ha facilitado el otro trabajo. Claro, que aparte cabría hacer como en este comentario que se acaba de hacer una invitación para todos aquellos que nos escuchen y que sean abogados o cualquier carrera que estudien, pues a que se unan a los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos y en general, pues justamente lo que ya resalta usted, ¿no? Que impliquen en sus vidas y en sus carreras un carácter totalmente social, ¿no? Eso sería como muy positivo. ¿Cómo no? Ojalá se pudiera, ojalá que esto habrá que platicarlo con los compañeros que están en la oficina ejecutiva del tribunal, en el capítulo México, para que pudiera haber una invitación más amplia a abogados, de manera tal que cuando se den este tipo de pláticas, de reflexiones, de reuniones como las que estamos viendo de ayer y hoy, pudieran aportar la parte legal. Claro. para precisar, digamos, las carencias o las distorsiones a la ley que está habiendo y tanto en la práctica como en los cambios legislativos que afectan a sectores de la población. También para que no quede solamente en el discurso y la visibilización de estos tópicos, ¿no? Claro. Sino que les ayuden a concretarlos y que no se lleven a cabo esa explotación. Así es. Sí. Pues bueno, entonces muchísimas gracias por la entrevista que nos acaba de conceder. Gracias a ustedes. Igual los invitamos a que sigan el trabajo que se está realizando en las diferentes preaudiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos. Pueden checarlo en su página de internet, que es TPP-MEX. Lo pueden buscar en Google y ahí les va a salir en la página del Tribunal Permanente de los Pueblos México. Y bueno, también los invitamos a que sigan al Proyecto Grado Cero y en su página, que es proyectogradocero.com. Les agradecemos que nos hayan concedido su tiempo y nos estamos viendo en la próxima transmisión.